Los fundamentos teóricos de la programación declarativa se basan en los fundamentos teóricos desarrollados en lógica de primer orden para construir sistemas de demostración automática de teoremas, hecho que ya sabemos que a día de hoy es imposible. Pero entre la teoría de la lógica proposicional y la lógica de primer orden podemos más o menos establecer que lo deducible es demostrable y lo demostrable es deducible. ¿Por qué o cuál es el origen de la lógica de primer orden? Bueno, pues el origen es la poca flexibilidad de la lógica proposicional en el siguiente sentido. Fijada una proposición, ya no trabajamos con los elementos que constituyen a esa proposición, mientras que en la lógica de primer orden vamos a definir el concepto de término, que son los elementos básicos de las proposiciones y fórmulas con las que nosotros vamos a trabajar. Además, en la lógica de predicados, en la lógica proposicional, inferencias del tipo Confucio es un hombre, todos los hombres son mortales, por tanto Confucio es mortal, no podemos hacer. Estas consideraciones, junto con otras, nos han llevado a estudiar la lógica de primer orden. En esta lógica, un alfabeto es un conjunto de símbolos de variables, símbolos de constantes, símbolos de función, que los denotaremos con las letras F, G, etcétera, pero que tienen asociados una aridad en el siguiente sentido. Si la función trabaja con n argumentos, la aridad diremos que es n. También tenemos los símbolos de predicados, que también tienen asociados una aridad, los símbolos de conectivas, negación, conjunción, disyunción, implicación, bimplicación, etcétera, y los cuantificadores, el cuantificador universal para todo y el cuantificador existencial existe. También a veces utilizaremos los símbolos de puntuación, como son los paréntesis y las comas, y opcionalmente los símbolos de igualdad. En esta transparencia presento dos ejemplos de alfabetos, el asociado a la teoría de conjuntos y el asociado a la teoría elemental de números. A continuación paso a describir y a definir lo que es un término y lo que es un átomo. Un término en lógica de primer orden es una secuencia de símbolos que representan a un objeto, tal que toda variable individual o constante es un término y además si tenemos n términos y una función de aridad n, fn de t1tn también es un término. Cualquier término se va a construir siguiendo estas dos reglas anteriores. Respecto a un átomo diremos que es, o fórmula atómica, es una secuencia de símbolos de esta forma, donde P es un predicado de aridad n y T1, Tn son un conjunto de términos. Decir que un término representa a un objeto. Mientras que en el caso de un átomo tenemos siempre que un átomo es verdad o falsedad y lo que hace es establecer relaciones entre los términos. Y finalmente lo que pondré un ejemplo que es el siguiente: Pedro es el jefe de Luis. Bueno, pues en este caso Pedro y Luis son términos, predicado es jefe y el átomo es jefe, Pedro, Luis. A continuación voy a describir lo que es una fórmula bien formada en la lógica de primer orden. Bueno, pues se definen de forma inductiva de la siguiente manera. Un átomo es una fórmula bien formada. Si alfa es una fórmula bien formada, la negación es también una fórmula bien formada. Las uniones de dos fórmulas bien formadas mediante las conectivas también es una fórmula bien formada. Y si alfa es una fórmula bien formada, para todo x alfa o existe x alfa también son fórmulas bien formadas. Y además el conjunto de fórmulas bien formadas es el cierre transitivo del conjunto de fórmulas atómicas con las leyes 1, 2, 3 y 4 anteriores. Aquí presento un ejemplo de una fórmula bien formada donde quedan detallados qué son los términos, los átomos, etc. Decir que si tenemos las expresiones para todo x alfa o existe x alfa, x es una variable que se llama de cuantificación y el alfa o el término que va, o lo que va detrás es lo que se llama recorrido o ámbito de cuantificación. En una fórmula digamos que si tenemos variables, estas pueden ser de cuantificación, estas pueden ser ligadas o pueden ser libres. Por ejemplo, la expresión que presentamos en esta pantalla, x es una variable ligada, mientras que la y está definida en el recorrido o en el ámbito de la variable x y es una variable libre. En estas condiciones se dice que una fórmula bien formada es una fórmula cerrada si todas sus variables son ligadas. Bueno, a continuación voy a dar uno de los conceptos más importantes de la lógica de primer orden, que la diferencia además de la lógica proposicional, que es el concepto de interpretación. Veremos que la interpretación de una fórmula va a depender directamente del dominio en el que estemos trabajando y que en una misma fórmula en dominios diferentes va a dar lugar a interpretaciones diferentes. Y para dar esta interpretación necesitamos, por tanto, fijar el dominio, las constantes, predicados, etcétera, y finalmente dar el grado de verdad según esa interpretación de la fórmula considerada.
En esta pantalla presento la definición formal de interpretación. Con un ejemplo, por ejemplo, en el caso del lenguaje de la teoría de conjuntos, aquí presento una fórmula y su interpretación, pero en el siguiente ejemplo voy a presentar una fórmula que es la primera que aparece, o la que aparece en la primera línea de la pantalla, y la interpretación, el dominio concretamente es el de los números naturales y estas constantes, funciones y predicados. Bueno, bajo este dominio la interpretación de esta fórmula es la siguiente. El cuadrado de todo número impar mayor que 0 es múltiplo de 9 y el de 2 es mayor que 0. Sin embargo, dada la misma fórmula y el dominio de personas, constantes, funciones y predicados, los que aparecen en la pantalla, su interpretación es totalmente distinta y es la siguiente. Todas las madres de los estudiantes de informática que juegan al póker son tercas y Juan estudia informática. Como vemos, la interpretación depende directamente del dominio y esto diferencia la lógica de primer orden respecto a la lógica proposicional. Para dar el grado de verdad o falsedad a una fórmula vamos a dar esta definición donde alfa es una fórmula y es la interpretación con la cual vamos a dar el grado de valor de verdad o falsedad y v sub i de alfa es verdad o falsedad. Bueno, pues si alfa es un predicado de esta forma, Pn de a sub 0 a sub n, el grado de verdad respecto a la interpretación de esa fórmula es el de el predicado, pero claro, una vez que hemos dado o calculado su grado de verdad, la interpretación de cada uno de los átomos que componen el predicado. Si por el contrario alfa es de la forma no G, entonces su grado de verdad será el dado por esta expresión. Si alfa es la conjunción, vendrá dado por esta expresión. Si alfa es la disyunción, por esta. Si tenemos la condicional, el grado viene dado por esta. Y si tenemos la bicondicional, por esta. Finalmente, si alfa es una expresión con un cuantificador universal, su grado de verdad es el que viene en esta llave, mientras que si alfa es una expresión dada por el cuantificador existe, entonces su grado de verdad es el último que aparece en la definición. Es necesario indicar que esta definición no es constructiva, que además no es un algoritmo y que si el universo es infinito no es viable, no podemos utilizarla. No obstante, tenemos un método para calcular los grados de verdad bajo una interpretación de las fórmulas. Decir que una interpretación y de una fórmula, la que sea, es un modelo para esa fórmula si el grado de verdad bajo esa interpretación es verdad. Una fórmula alfa es válida si solo si toda interpretación es un modelo de la fórmula. Además, una fórmula alfa es satisfacible si existe alguna interpretación tal que v sub i de alfa es igual a verdad. En caso contrario, diremos que es insatisfacible. Y con todos estos conceptos tenemos el siguiente teorema. Una fórmula alfa es válida si solo si su negación es insatisfacible. Finalmente voy a presentar los conceptos de consecuencia y razonamiento correcto. Dado un conjunto C de fórmulas alfa 1 a alfa n y dada otra fórmula beta. Entonces diremos que beta es una consecuencia del conjunto C de fórmulas si toda interpretación que es modelo de las fórmulas alfa 1, alfa n, también es modelo de la fórmula beta, es decir, lo que aparece en la parte final de la pantalla. Respecto al razonamiento, tenemos esta expresión y si consideramos las definiciones o los conceptos presentados en la primera parte de la pantalla, tenemos el siguiente teorema. Diremos que beta es una consecuencia de alfa 1, alfa n y este razonamiento es correcto si y solo si la expresión o la fórmula que aparece en el teorema es una fórmula válida. Dadas dos fórmulas, alfa y beta, diremos que son equivalentes, bueno, si para toda interpretación de I se verifica que su grado de verdad es siempre el mismo, respecto a esa interpretación, evidentemente. A partir de aquí tendríamos que repasar los conceptos de absorción, idempotencia, elemento neutro, leyes de De Morgan, formas normales, etcétera, que lo dejo para que todos ustedes lo miren. Pero voy a terminar la presentación hablando de sistemas deductivos de la misma forma que se hacía en la lógica proposicional. Se define lo que es un sistema deductivo, se dice que es delta un conjunto de axiomas que son fórmulas de este tipo y bajo estas condiciones se define el concepto de teorema. Phi es un teorema consecuencia del conjunto gamma de axiomas. En estas condiciones, insisto, podemos hablar del teorema de deducción, reducción al absurdo, teoremas de contraposición y finalmente el teorema de validez y el teorema de completitud, que son los que aparecen en la pantalla.